Bueno, muchas gracias, doctora Oms. Como dice la doctora, al final haremos todas las preguntas juntas a aquel ponente que queráis dirigir las preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos a la tercera ponencia. La tercera ponencia irá a cargo de la doctora Antonia Albertí. Tiene como título Grados de lesión, atrapamiento y diagnóstico, la ecografía como herramienta para diagnosticar un atrapamiento nervioso. La doctora Antonia Albertí es médico especialista en neurología, trabaja como adjunta en el Hospital de Viladecans y también alterna su labor profesional en la unidad de patología neuromuscular del Hospital Universitario de Belviche y en la unidad neuromuscular de aquí de ICADME de Xeus de Pradas Montero, ¿verdad? Muy bien, pues ya puede empezar, por favor. Bueno, gracias. Qué presión presentar después de estas ponencias tan interesantes. Quería agradecer que hayáis contado conmigo para esta charla y es que me hace especial ilusión. Pues tengo que decir que fue gracias a mis compañeros de anestesia y de la Clínica del Dolor del Hospital de Belviche que conseguí poner en marcha esto de tener un ecógrafo al lado del electromiograma. Y es que cuando volví de formarme fuera, pues nadie me quería dejar el ecógrafo, ni los neurólogos, ni los radiólogos, y fueron los compañeros de la Clínica del Dolor que me dejaron entrar en su consulta, incluso me dejaron robarles el ecógrafo y llevármelo al lado del electromiograma. Y bueno, pues siempre he estado encantada de colaborar con ellos. Gracias. Bueno, como aspectos básicos, cuando estamos evaluando una lesión de nervio periférico, el gold estándar, lo que siempre vamos a hacer, va a ser una buena evaluación clínica, una anamnesis y una exploración neurológica dirigida al sistema nervioso periférico, que va a ser importante que sea metódica y todo lo extensa que podamos, y un estudio neurofisiológico que normalmente va a ir acompañado, ¿no? va a consistir en una neurografía sensitiva y una neurografía motora, y la mayoría de veces un electromiograma de aguja. Esto os explicará mucho mejor la doctora Yagüe. Entonces, con esta evaluación, lo que intentamos contestar son estas tres preguntas básicas y es intentar definir qué tipo de lesión tenemos. ¿Es una lesión más de la mielina? ¿Es una lesión más axonal? Si es una lesión axonal, ¿qué grado de lesión axonal hay? ¿Es una lesión mixta? Intentamos definir o contestar dónde está esta lesión y también si podemos, ¿no? Aquí podemos añadir y qué es lo que ha causado esta lesión, y también intentamos contestar cuál es el pronóstico de la lesión de nervio periférico y por tanto poder añadir información al plan terapéutico del profesional que nos haya mandado al paciente. En este contexto, la ecografía de nervio lo que hace es aportar información sobre la anatomía y la estructura de nervio y su relación con las estructuras circundantes. Aquí, por ejemplo, veis un nervio tibial, que esto es la imagen típica de un schwannoma. Aquí es el nervio cubital, que es claramente patológico, que está fuera del canal epitroclear y es la causa de que se comprima. O el nervio radial, que está en contacto directo con la línea de fractura humeral. Entonces, la idea de hacer en la consulta de neuromuscular y con el MG la ecografía es que uniendo la clínica, el electromiograma y la ecografía vamos a conseguir la integración de los datos funcionales del nervio y morfológicos, aumentando así la precisión diagnóstica y terapéutica de las patologías que evaluamos. La ecografía tiene una serie de ventajas respecto a la resonancia, que es la técnica, ¿no?, que es clásicamente utilizada para evaluar el nervio periférico. Las más claras, ¿no?, que es la ecografía es una técnica que es no invasiva, es más barata. En la misma exploración vamos a poder evaluar pues, todo el segmento del nervio, el nervio mediano cubital desde la axila hasta el carpo, y distintos nervios y distintas extremidades en la misma exploración, que puedes hacer una exploración dinámica, por ejemplo, ver el nervio cubital, cómo se comporta cuando flexionas el codo, y una de las cosas más importantes que la haces en la cabecera del paciente, para nosotros con la misma persona que ha historiado y ha explorado al paciente y la misma que ha hecho el electromiograma. Como todo, siempre hay unas desventajas.
y es que es una técnica pues, que es operador dependiente, que requiere una curva de aprendizaje y que a veces la resonancia es más precisa en la diferenciación de tejidos blandos. Y algunas veces, en función de los hallazgos que veamos, pues acabamos recomendando pues, que se complete estudio con una resonancia para terminar de establecer ante qué situación estamos. Debo decir, de todas maneras, que la resonancia de nervio periférico para mí también es operador dependiente porque requiere que el radiólogo sepa que le estamos pidiendo que mire el nervio periférico. Hay unas secuencias específicas para mirarlo y si no sabe que le estamos pidiendo que mire el nervio o no se hacen las secuencias adecuadas, pues puede también llevar a error diagnóstico. Esto es una imagen de plexo como lo veríamos con la eco y con la comparación con la resonancia. De forma muy breve, para hacer la ecografía de nervio, ya la habéis visto, necesitamos una sonda lineal de alta frecuencia, ¿no? Idealmente de más de 12 milihercios, que consigamos ver tanto los nervios profundos como los más superficiales, y el nervio tiene esta imagen, ¿no? Es esta estructura tubular, ya la habéis visto, con un margen hiperecogénico que va a corresponder al epineuro, y en su interior vemos estas bolitas negras, ¿no? Que son los fascículos visibles, que son hipoecogénicos, rodeados de un margen hiperecogénico que corresponde al perineuro. Y esta sería la misma imagen, la imagen longitudinal del nervio, pues que veríamos pues esta estructura tubular, esto sería el epineuro, y dentro vemos estos segmentos discontinuos hipoecogénicos que serían los fascículos, serían las dos imágenes típicas que recogemos con la ecografía. ¿Qué medimos cuando estamos valorando en el informe un nervio patológico? De los parámetros valorables cuantitativos, el más usado es el área circunferencial o CSA cross-sectional area, que la podréis medir pues, con el ecógrafo con la forma de la elipse o de forma manual, esto da igual. Sí que es importante tener en cuenta que se tiene que medir por consenso internacional, se definió que debía ser por dentro del ribete hiperecogénico para estar seguros que todos estamos midiendo lo mismo. Entonces aquí tenéis una imagen de la raíz cervical C5, que estaba claramente engrosado en una paciente con una neuropatía inflamatoria, o un nervio radial distal al surco espiral, que era también patológico engrosado. Una CSA engrosada normalmente mide entre 8 y 10 milímetros cuadrados, aquí medía 18. Ay, perdón. Vais a encontrar en la literatura muchos artículos y en los libros definición de los valores de normalidad de área circunferencial de los nervios, de la mayoría de los nervios, incluso en distintos tramos. Hay que tener en cuenta que el tamaño del nervio se puede ver influenciado por la edad, el sexo, el índice de masa corporal, la altura, incluso la temperatura corporal en ese momento. Y bueno, yo pienso que si estamos valorando mononeuropatías o neuropatías traumáticas, va a ser muy importante, aunque tengamos en la cabeza los valores de normalidad que estemos utilizando, la comparación con el lado contralateral, ¿no? Que mejor normal para el paciente que el nervio contralateral, que no tiene clínica y el electromiograma es normal. En el electromiograma muchas veces ya comparamos el lado contralateral para saber cómo es su nervio normal. Pues va a ser muy importante que lo comparemos para saber que no estamos dando como patológico una cosa que realmente no lo es. Ya que os enseño una imagen de un nervio anteroso posterior, claramente patológico en el lado izquierdo, en la arcada de Studers, en la entrada del supinador, medía 6 milímetros cuadrados, claramente asimétrico respecto al lado derecho, que medía 2. Desde ahí la importancia de siempre comparar, cuando estamos estudiando mononeuropatías, el lado contralateral. Vale, muy importante también valorar, o veréis que en el informe valoramos también otros parámetros cualitativos, ¿no? Es muy importante valorar que veamos aquel patrón con las bolitas que llamamos patrón en racimo, que se veía perfectamente con la ecografía, ¿no? de alta definición, pues la persistencia de este patrón fascicular normal. Entonces, este nervio, si veis aquí, es un nervio radial que está completamente hipoecogénico, no distinguimos ningún patrón fascicular dentro, esto es claramente patológico. O este nervio también no es hipocogénico, es una mezcla de algunos tramos hipocogénicos y hiperecogénicos, pero sin conseguir distinguir ningún patrón dentro, aparte de que es enorme, pues un nervio claramente patológico. Y también va a ser anormal que consigamos que los fascículos
los veas muy claros, muy engrosados, ¿no? Los tienes que ver como bolitas, pero no los tienes que poder medir claramente. Este nervio, ¿no?, tiene unos fascículos enormes, aquí también que prácticamente miden lo que mediría un nervio. Esto también es patológico y lo informamos en el informe. También es importante valorar la vascularización del nervio, que puede dar información si nos encontramos un tumor de nervio, por ejemplo, o una vasculitis o neuropatías inflamatorias, y también la presencia del engrosamiento del epineuro. Vale. Y entonces, una vez estamos aquí, entonces, ¿cuándo en realidad pensamos o añadimos una ecografía después de haber explorado al paciente y haber hecho un electromiograma? Pues va a ser, no lo hacemos todo de rutina, ¿no? Va a ser cuando no consigamos contestar una de las 3 preguntas, ¿no?, que nos hacíamos cuando al inicio de la visita del paciente, y es si nos han quedado dudas sobre el tipo de lesión que tenemos, la localización o su pronóstico. Entonces, en estos casos podría ser indicado añadir una ecografía, o el traumatólogo anestesista directamente ya nos pide un MG con eco. Ampliamente descrito su utilidad en neuropatías compresivas y inmunoneuropatías. Es que tampoco hace falta hacerla de rutina en todo el nervio carpiano, túnel carpiano o canal cubital, ¿no? Nos lo preguntan sobre todo en pacientes que hay dudas en el electromiograma porque tiene exceso de afectación motora respecto a la sensitiva, o porque hay una recidiva después de la cirugía que no te cuadra, o por ejemplo un nervio cubital que piensas que tiene que haber una afectación del cubital en el codo y por el electromiograma no se consigue demostrar el enrejecimiento en el codo, pues ahí podría estar indicado. Y luego también hay, para valorar sobre todo los segmentos proximales de los nervios, que llamamos segmentos silentes, por ejemplo del nervio mediano y cubital, son segmentos que no tienen ninguna rama para ningún músculo. Entonces, para nosotros esto, para deciros el nivel de la lesión, vamos pinchando con el MG de aguja los músculos, ¿no?, conociendo la anatomía, y os podemos decir, o le decimos al traumatólogo, pues mira, la lesión está entre la salida para el músculo tríceps y la salida para el músculo brachioradialis. Claro, si en un trayecto este nervio no tiene ninguna rama, pues no será difícil definir lesión. Nosotros decimos pues lesión proximal de nervio mediano, pero no sabemos si está proximal a codo, en mitad del antebrazo o en la axila. Entonces, añadir en este punto la ecografía pues puede ser útil para entender mejor dónde está la lesión. Y eso también en el nervio ciático también pasa. Para valorar las lesiones de ciático proximal también puede ser de especial valor. Y aquí os enseño cómo se ve un nervio cubital patológico dentro del canal epitroclear. Es un nervio que veis que no tiene patrón fascicular normal y que está claramente engrosado. Y este era un nervio mediano en el antebrazo que tenía un bloqueo de conducción motor y tenía esta alteración, este engrosamiento claro que casi parece un tumor de nervio. No lo era, era una neuropatía motora multifocal, una neuropatía inflamatoria. Vale. También nos va a interesar, o va a ser interesante, añadir una ecografía pues cuando sospechemos, ¿no?, por los hallazgos, la historia clínica, ¿no?, que haya una lesión intrínseca de nervio y que podamos encontrar un schwannoma, o una compresión extrínseca del nervio, que podamos ver pues un ganglión que esté comprimiendo y sea la causa de la compresión nerviosa. Os he puesto 3 ejemplos de lesiones del nervio tibial. Pues en este caso era una paciente con un claro síndrome de túnel del tarso, que se confirmó con el electromiograma, pero la ecografía añadió ya la evidencia del ganglión que estaba en un íntimo contacto con el nervio, entonces definía la causa de la neuropatía. Aquí es la misma imagen de antes, es una paciente con una lesión de nervio tibial en el hueco popliteo, y la ecografía demostró esta imagen, que es la típica de un schwannoma de nervio. Y esta otra imagen era una paciente también con una lesión de nervio tibial en el canal del tarso, con una ecografía con un nervio enorme, completamente desestructurado. No me parecía un schwannoma, ¿no? No sabía si era un neurofibroma, pues no sé qué es, el nervio es enorme, no entiendo qué pasa. Aquí, por ejemplo, en este caso sí que lo completé con una resonancia, y esto era la imagen de un ganglión intraneural que se había metido dentro del nervio y por eso tenía esta imagen tan desestructurada. Vale, y pasando al trauma de nervio, que pensamos que es una de las grandes o principales indicaciones de añadir ecografía al electromiograma,
¿Cuándo lo vamos a utilizar? Normalmente, pues la ecografía a veces nos permite hacer una valoración más precoz de este traumatismo de nervio. Sabéis que el electromiograma de aguja va a tardar unas 3-4 semanas a aparecer la denervación después de una lesión axonal, y a veces hacer una valoración precoz de cómo está este nervio te puede ayudar a tomar alguna decisión más precoz. Una de las principales cosas que nos preguntan es que podremos valorar la continuidad del nervio, ¿no? Con el electromiograma, si no hay respuesta sensitiva y motora y no hay unidades motoras funcionantes, pues no podemos distinguir de axonomesis severa o grado 4 o neurotmesis, ¿no? Que el nervio esté cortado. Entonces, añadiendo la ecografía, pues podemos diferenciar eso y añadir información importante. También va a ser importante añadir información, la valoración del neuroma traumático, luego os enseño un ejemplo. Podremos valorar si el nervio está en contacto con el material de osteosíntesis y la lesión del nervio pues, ha sido posquirúrgica, ¿no? O en relación a fragmentos óseos, si ha sido pues, en el momento inmediato de la fractura, por ejemplo. Y luego en casos que el electromiograma tengamos dosos, por ejemplo, lesiones parciales o mixtas, que tengas un patrón de afectación fascicular que no puedas definir el nivel, o lo que hablamos antes de valorar lesiones silentes, o cuando sospechemos lesiones en tándem, ¿no? Que es una lesión, dos lesiones a doble nivel en un mismo nervio. Entonces el electromiograma pues vamos a definir la lesión proximal y la lesión distal queda enmascarada por la lesión proximal, y bueno, conocer la presencia de lesión distal te ayudará a entender el por qué este nervio tarda tanto en reinervar y no tira. Entonces puede ser importante para valorar el pronóstico. Y aquí os he puesto un ejemplo de un paciente muy reciente. Intentaré no ser clara. Es un paciente, un caso un poco desgraciado, es un atropello por un tren. Entonces es obvio el resto de politraumatismos, ¿no? En el brazo tenía una fractura supracondílea de húmero izquierdo y una fractura conminuta del cúbito izquierdo proximal. Entonces en el curso clínico del traumatólogo que lo atiende en urgencias antes de operarlo, ya se ve que tiene una plegia del nervio radial, estando delante de toda la musculatura del nervio radial, estando normal el resto de la musculatura, y los propios traumatólogos escriben que se despierta de quirófano y se ha añadido una plegia de la musculatura cubital. Lo que le han hecho es poner una doble placa supracondílea y una placa en el olecranon, y el paciente tiene una plegia y una anestesia de toda la musculatura del nervio radial y del cubital. Este es el electromiograma de control a los 2 meses. El electromiograma a las 3 semanas era todo sin respuesta, ni sensitiva, ni motora, y ninguna unidad motora. A los 2 meses se repitió y me pidieron añadir la ecografía. Entonces seguía sin respuesta sensitiva ni en el nervio radial ni en el cubital. No tenía respuesta motora en el nervio radial, un mínimo potencial motor en el nervio cubital. Y entonces en el estudio de aguja distal el tríceps era normal y no tenía ninguna actividad, no tenía ninguna unidad motora funcionante en musculatura distal del nervio radial, con lo cual intuíamos que la lesión es distal a la salida para el músculo tríceps. Y el nervio cubital tampoco tenía ninguna unidad motora funcionante en musculatura distal. Sí que había una única unidad motora polifásica como de reinervación precoz en el flexor cubital del carpo. Entonces, ¿qué información añadió en este caso la ecografía? Pues haciendo, ¿no?, el escáner del nervio radial de proximal a distal, justo proximal al podo, nos encontramos un gran neuroma traumático del nervio radial. Veis que no tiene patrón fascicular, es enorme. Y si lo seguías distalmente, perdías el nervio. Después de este neuroma no veías absolutamente nada, lo perdías, y justo aquí, antes de dividirse en radial superficial y nervio interno posterior, lo volvías a encontrar y lo podías seguir distalmente. Y en la imagen longitudinal se ve entonces cómo se pierde la continuidad del nervio. Veías después del neuroma traumático, en este caso neuroma de amputación, se perdía la continuidad del nervio. Entonces aquí, en este caso, pues podemos decir al traumatólogo: no hay que esperar 2 meses más a ver si reinerva o si tira este nervio radial, no hay continuidad en el nervio, hay que intervenir ya. Por el otro lado, el nervio cubital, que ya nos parecía que debía estar en continuidad porque aparecían unidades motoras en el flexor carpi ulnaris,
pues se confirmó la continuidad del nervio. El nervio era claramente patológico, proximal a codo y en íntimo contacto con la placa. Claro, es normal que en contexto de una fractura conminuta tienen que desplazar el nervio, ¿no? Entonces, no es que sea una mala praxis, ¿no? Sino que es habitual por lo que se debieron encontrar en ese codo, pero el nervio está claramente en contacto con la placa, entonces da ganas que enseguida que puedan quitar esa placa. Y les pudimos decir, entre que nosotros evidenciamos la continuidad del nervio y que parecía que había una unidad motora de reinervación distal a codo en el flexor capilnaris, bueno, pues el nervio cubital espera a ver si reinerva, hacemos un electromiograma de controles 2 meses y a ver si tira el cubital. Esto es un ejemplo de lo que os comentaba de las lesiones en tándem, ¿no? Que son frecuentes en el caso de lesiones en el nervio radial. Pues cuando se produce una fractura del húmero, ¿no? El nervio radial, que está muy pegado al surco espiral, pues se lesiona con frecuencia. Aquí veis un caso con el nervio radial muy patológico, pero es que distalmente el nervio interoposterior en la arcada de Studes pues se ve como distensionado, tirado, y en muchos casos vemos que el nervio interoposterior es muy patológico por ecografía. Y entonces eso podría explicar la presencia de 2 lesiones en realidad, pues que tarde tanto en reinervar o que en el electromiograma digas es que está muchísimo peor la musculatura que depende del nervio interoposterior que la otra, no entiendo el por qué, pues probablemente es en este contexto. Esto es como se vería un neuroma traumático. Esto es un paciente que tuvo una luxación de rodilla y se hizo una lesión del nervio peroneo por distensión y se formó este neuroma traumático, que podías definir lo que sería la continuidad, el epineuro, aunque no veías estructura fascicular dentro, entonces era una lesión que era importante. Y esta es una imagen de un paciente que había tenido una sección del nervio cubital y hacía un año habían hecho una sutura término-terminal sin ningún tipo de reinervación. Al año de evolución todo era sin respuesta, neurografía sensitiva y motores sin ninguna unidad motora funcionante, y por ecografía el neuroma no tenía ninguna estructura fascicular identificable, entonces era un neuroma que no era funcional, no se había conseguido la reinervación. Y por otro lado os quería comentar pues, otras indicaciones de la ecografía que utilizamos en la unidad. Pues la ecografía se utiliza como criterio de apoyo para el diagnóstico de las neuropatías inflamatorias, entre ellas está descrita ya como criterio de apoyo para el diagnóstico de la CIDP, de la neuropatía desminizante inflamatoria crónica, sobre todo para evaluar, añade información para evaluar nervios proximales y plexobraquial, que es lo que nos quedaría quizá a veces más limitado en el electromiograma, ¿no? Entonces vemos que aquí la CIDP tiene un patrón, ves los nervios, varía entre nervios normales y muy patológicos, y una afectación que se llama en salchicha, van haciendo así los nervios, segmentos mejores, segmentos muy engrosados. Estos son nervios tremendamente patológicos, enormes, ¿no? Este es el mediano, que suele medir entre 10 y 12 milímetros cuadrados, medía 49 milímetros cuadrados, sin ningún patrón fascicular normal, en la axila enorme también. Y esta era una imagen también de un paciente con neuropatía inflamatoria, una raíz cervical tremendamente engrosada, demostrando entonces la patología proximal. En realidad son polirradiculoneuropatías inflamatorias desmenizantes, ¿no? Y también la imagen del plexo braquial, en este caso el plexo interescapular, que se veía también claramente engrosado, entonces añade evidencia para decir que esta neuropatía es disinmune y nos ayudará a tomar una decisión correcta en cuanto al tratamiento. Y por último os quería enseñar, también utilizamos la ecografía como método junto al electromiograma para hacer un screening y detección de denervación de fasciculaciones, en este caso, para aumentar, junto con el electromiograma, la sensibilidad al diagnóstico, porque las detectamos antes. Esto sería como se verían las fasciculaciones en un músculo, son fáciles de ver, entonces tenemos un protocolo que hacemos el electromiograma y luego miramos todos los músculos de nivel cervical, musculatura craneal, cervical, dorsal y lumbar, que es lo que se necesita demostrar denervación en estos 4 segmentos para hacer el diagnóstico de la definitiva, y entonces la ecografía pues te ayuda a encontrar las fasciculaciones antes. Y bueno, pues ya está. Muchas gracias.